Hace un tiempo elaboramos una serie de videos donde comparamos las tasas de homicidios intencionales de distintos países del mundo, y si había una relación entre estas, la cantidad de armas por habitante y el grado de dificultad para conseguirlas de manera legal. De esa investigación descubrimos que la Argentina tuvo en el año 2016 una tasa de 5,9 homicidios intencionales cada 100.000 habitantes. Con dicha tasa, nuestro país quedó posicionado como el quinto país con menos homicidios de América. Cosa que tampoco es gran logro, teniendo en cuenta que en promedio América es un continente plagado de violencia y donde se ubican los dos países con la mayor cantidad de homicidios intencionales, tanto en términos absolutos como relativos, de todo el mundo. En el video de hoy, en lugar de comparar a Argentina con otros países, la vamos a comparar consigo misma. Vamos a ver cómo fue evolucionando la tasa de homicidios intencionales a lo largo del tiempo, desde 1991 hasta el 2017. Para el final del video vamos a tener una idea clara del grado de éxito o fracaso que tuvo la política de seguridad de cada gobierno. Estas son las cifras de homicidios totales y cada 100.000 habitantes desde 1991 hasta el 2017. A simple vista, tres cosas resultan bastante evidentes. Primero, el insuperable número de homicidios que hubo en el año 2002. Segundo, que en los últimos años los homicidios están felizmente a la baja. Y tercero, quizás lo más llamativo, la ausencia de los datos correspondientes a los años 2010, 2011, 2012 y 2013. Vamos a avanzar sobre todas y cada una de estas cosas, pero primero vamos a empezar con el principio, la década de los 90. A mediados del 89, Carlos Saúl Menem asume la presidencia del país en nombre del Partido Justicialista, tras ganar unas elecciones que su predecesor radical, Raúl Alfonsín, tuvo que adelantar ante la situación de crisis hiperinflacionaria que se vivía por aquel entonces. Su gobierno duró una década, porque llegando al final de su primer mandato, que hasta ese momento eran de 6 años, impulsó con éxito una reforma constitucional para reducirlos a 4, pero permitiendo una reelección consecutiva, y tras volver a triunfar en las elecciones del 95, gobernó por 4 años más. Si bien en principio su equipo económico, encabezado por el ministro Domingo Cavallo, logró reducir la inflación y hacer crecer el consumo, para fines de la década la situación económica empezó a deteriorarse cada vez más, aunque el desenlace de esto se va a terminar dando durante la presidencia de su predecesor. Hasta acá un panorama de la situación política y económica de la década. Volvamos a los gráficos. Yendo ahora a las cifras, vemos que hay un notable salto del 91 al 92, para volver a bajar al año siguiente. Ese incremento se dio fundamentalmente en las provincias de Buenos Aires y de Santiago del Estero. En Capital Federal hubo 52 homicidios más que el año anterior, y de los cuales la mitad se debió al ataque terrorista a la Embajada de Israel. De ahí en más vemos un aumento continuo tanto en la tasa como en el número total de homicidios hasta llegar en el año 97 a una situación similar a la del 92. Cabe destacar el ataque terrorista a la AMIA que tuvo lugar en el año 94. En el 98 la situación mejora y la tasa de homicidios cae a su punto más bajo hasta el momento, 7,22, y se mantiene más o menos ahí hasta inicio del nuevo milenio. El radical Fernando de la Rúa asumió la primera presidencia de la Argentina del siglo XXI en un contexto de relativamente poca violencia. Si bien en el año 2000 hubo más homicidios que en el 98, como la población había aumentado, la tasa cada 100.000 habitantes terminó siendo la más baja hasta ese momento. Lamentablemente, las cosas no iban a tardar en empeorar, y en el año 2001 se produce un notable aumento en el número de homicidios, que coincide con la debacle total de la economía argentina, culminando en la peor crisis económica nacional de la historia reciente, la de diciembre del 2001, periodo en el cual se sucedieron numerosos hechos de violencia. De la Rúa presenta la renuncia y el Estado queda acéfalo y con la necesidad de reencauzar la economía. Y es en ese panorama tan crítico en el que llega el peor año de nuestra historia reciente en términos de homicidios intencionales, el 2002. Por entonces, debido a la desconfianza que los ahorristas tenían en los bancos, se empezó a guardar más la plata en la casa. Esto obviamente lo tuvieron en cuenta los delincuentes. También, debido a esto, las víctimas de secuestros dejaron de ser solamente empresarios para pasar a incluir también a mucha gente de clase media, por lo que se alcanzó un récord en la cifra de secuestros con 380 casos. Otra cosa que aumentó mucho debido a la devaluación de nuestra moneda fueron las denuncias de robos a jubilados extranjeros que cobraban pensiones en euros o dólares, situación que siguió agravándose con el correr de los años. Néstor Kirchner es un presidente controversial, considerado por algunos como el que sacó a la Argentina de la gran crisis económica y por otros como el arquitecto de uno de los mayores esquemas de corrupción estatal. Pero, si hay algo en lo que hay que coincidir, es que durante su gobierno, del 2003 al 2007, el número de homicidios y como consecuencia la tasa fue bajando, y esta logró posicionarse por debajo de 7. Es más, bajó por debajo de 6, y llegó a caer tan bajo como 5,26. Pero, si observamos atentamente, vemos que la caída en el número de homicidios es cada vez más leve de año a año, hasta que en el 2008 comienza a aumentar nuevamente con 300 homicidios más que el año anterior, y una tasa que vuelve a subir a 6. Todo esto se da en el marco de la presidencia de la sucesora de Néstor, su esposa Cristina Fernández, del mismo partido. Al año siguiente, en el 2009, el gobierno revela una tasa de homicidios de 5,5. ¿Bajó de vuelta? No exactamente.
La estadística que el gobierno publicó excluye convenientemente a la provincia de Buenos Aires, que es justamente la provincia más sangrienta del país. Sin embargo, gracias a que esa información figura en la web de la Procuración de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, se puede llegar a determinar que la verdadera tasa ese año, incluyendo a Buenos Aires, fue de 6,74, prácticamente rozando nuevamente el 7. A partir de este momento, se lleva a cabo una de las prácticas más características del gobierno de Cristina Fernández, el apagón estadístico. El sitio oficial del Ministerio de Justicia deja de publicar estadísticas al respecto. Pasaron los años y finalmente en el 2014 vuelven a publicarse. ¿Y con qué nos encontramos? Bueno, resulta que ahora los homicidios estaban por encima de los 3.000, cosa que no pasaba desde el año 2002, y la tasa situada en 7,6. Es decir, nuevamente teníamos niveles menemistas de violencia. En mi opinión, y esto es estrictamente mi opinión, la tasa de homicidios siguió aumentando desde el 2009 hasta llegar a un pico y volver a bajar, razón por la cual, al percibir una tendencia a la baja nuevamente, deciden volver a publicar la estadística. Esto, insisto, es una especulación mía, pero bien podría explicar la razón de por qué se reanudó en el 2014. Esta tendencia siguió durante el año 2015 y siguió también durante los años siguientes, ya del gobierno de Mauricio Macri, situándose en el 2017 en la cifra récord de 5,17 homicidios cada 100.000 habitantes, casi a punto de romper la barrera de 5. Al gobierno de Macri le quedan 2018 y 2019. La pregunta es, ¿se va a seguir manteniendo esta tendencia a la baja en la tasa de homicidios y vamos a poder ver por primera vez tasas de menos de 5? Bueno, teniendo en cuenta la tensión social que estuvo habiendo este año y que probablemente va a seguir el año que viene, soy un poco escéptico. Gran parte de la responsabilidad de esto va a recaer sobre Cristian Ritondo, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que es el distrito que más homicidios registra de todos. Muchos de ustedes pueden estar preguntándose, ¿pero cómo es esto posible? Los años más seguros acá fueron en la época de Menem. O en otros lugares dirán que los peores años fueron durante el gobierno de Néstor Kirchner. O quizás en el 2017, que el país tuvo la tasa de homicidios más baja. Esto se debe a que Argentina no es una ciudad, es un país, dividido en provincias, las cuales a su vez se dividen en departamentos, partidos en el caso de Buenos Aires, y comunas en el caso de Capital Federal. Y no en todos estos lugares la evolución del delito fue el mismo, mientras que en algunos pudo aumentar de un año al otro, en otros bajó. Tampoco son iguales las magnitudes, ya que mientras que en algunas localidades las muertes se cuentan por miles, en otras hace años que la gente no se entera de un solo caso de homicidio. Entonces, ¿cómo es nuestro país hoy en día? Esos 2.279 homicidios que hubo en el 2017, ¿cómo se distribuyen entre las distintas localidades? Esas van a ser las preguntas que vamos a contestar en el próximo video, donde vamos a develar el mapa definitivo y más detallado de homicidios en la Argentina. Hasta entonces.